El Mayo Zambada se declara culpable en Estados Unidos y fiscal general agradece a México por llevar líderes de cárteles ante la justicia. Encuentran a bebé abandonado en baños del Metro Guam en Iztapalapa. Detienen a 10 por hechos relacionados al homicidio de la pequeña Dulce en Chalco. Bajita la mano, estoy grabando. Están esos güeyes, ya nos quitaron las llaves. Confirman bloqueos carreteros en Sinaloa. Cierran casetas y dejan varados a cientos de automovilistas. Sujeto incendia iglesia en Veracruz. Asegura que el diablo se lo ordenó. Mónica Noguera, buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Quique? Buenos días, con mucha información el día de hoy. Pues aquí viendo y apenas es martes, imagínate nada más. Imagínate, y aparte de todo, las tormentas y el clima que nos espera. Por si fuera poco, Tlaloc está poniendo su granito de arena. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. A nombre de Paco Sea, titular de este espacio, todo el equipo de Imagen Sea le damos la bienvenida y le tenemos información que seguramente le va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿o no, mi querida Mónica? Claro que sí, Quique. Y fíjense, comenzamos porque en la capital se registró un segundo hallazgo de un menor abandonado. Miren, esto ocurrió al exterior de la estación UAM, de la línea 8 del metro, y elementos policiales acudieron tras recibir el reporte de que en la colonia Barrio San Miguel, esto en Iztapalapa, donde se escuchaba el llanto de un bebé. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el menor fue abandonado en los baños, imagínense, en el interior de baños públicos. Al ingresar a los sanitarios, los policías encontraron a un recién nacido sobre el piso. Uno de los oficiales lo envolvió con su chamarra y de inmediato lo trasladaron a un hospital donde recibió atención médica especializada. Miren, sobre el primer caso de abandono de un bebé que ocurrió en la colonia Tacubaya, Calea Miguel Hidalgo, la madre que abandonó a este recién nacido confesó a las autoridades que anteriormente ya habían tenido 2 hijos que fallecieron. Además, se dio a conocer el video de cómo la pareja estuvo buscando dónde abandonar el bebé, que solamente tenía 4 meses de nacido y llevaba su pañal y una cobija. Eso es únicamente lo que le dejaron. Y fíjense, en este contexto es bien importante decir que, de acuerdo con cifras oficiales, cada año se registran más de 100,000 casos de abandono infantil en México. 1,341 menores de entre 1 y 5 años abandonados en México entre 2010 y 2023. Y según datos de la Secretaría de Salud, el Estado de México concentra el mayor número de reportes, seguido por la Ciudad de México y San Luis Potosí. Además, conforme al Código Penal Federal, el abandono de menores constituye un delito que puede ser sancionado con prisión y la pérdida de la patria potestad, obviamente. Y no se pierda porque sobre este caso vamos a tener a los policías, los héroes que salvaron a esta pequeñita. Pero ahora nos vamos a Nuevo León. Despidieron a Sofía Isabel, también una niña que apenas un año que murió, ¿sabe cómo? Ahogado en su propia casa. La menor estaba al cuidado de su padre mientras su madre daba a luz a su segunda hija. Vea nada más esta historia y por favor tenga mucho cuidado. No le pierda ni un segundo la vista a sus hijos porque una cubeta puede ser mortal. La extrañamos mucho a la niña. Así recuerda Lorena a Sofía Isabela, una pequeñita de apenas 8 meses que murió ahogada en una cubeta con agua mientras jugaba en su casa. Los hechos ocurrieron sobre la calle 2, casi esquina con la calle 27. La pequeña estaba bajo el cuidado de su padre Fermín González, ya que en ese momento su mamá, María Catalina, se encontraba hospitalizada, esperando dar a luz a su segunda hija. Una fuente señaló que su padre se apartó por unos minutos de su pequeña. Después comenzó a buscarla y al encontrarla vio que estaba su cabeza sumergida en el recipiente de 20 litros. Señalan que de inmediato intentó reanimarla, pero fue en vano, por lo que la trasladó a la clínica 24 del IMSS, en donde confirmaron su muerte. Nos duele mucho por el accidente que pasó, más bien. Un accidente lamentable. Sí, fue un accidente porque conozco a la mamá, a su papá. Pues era una niña muy alegre. La veíamos todos los días, era de diario y pues jugaban con mis niñas. La ausencia de Sofía Isabela consternó a sus pequeños amigos. Por ahora la casa permanece cerrada y es que sus padres viajaron
hacia el estado de Guanajuato porque de ahí eran originarios y ahí le darán el último adiós. Y de la pequeña Sofía nos vamos con Dulce. ¿Se acuerda de este caso? La niña de 12 años que fue asesinada por presuntamente una disputa por la venta de drogas de su padrastro. Bueno, pues fue la madrugada del pasado 11 de agosto cuando un grupo de hombres a bordo de motocicletas llegó armado, entró al inmueble a buscar al padrastro y disparó a quemarropa dándole directamente a la menor para después escapar. A 15 días de este caso, ayer fueron detenidos y vinculados a proceso 10 personas, presuntamente integrantes de la familia michoacana, que de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de México, los detenidos fueron ubicados luego de que se detectaran las unidades que utilizaron para llegar a la vivienda en donde estaba Dulce. Todos fueron procesados por el delito de homicidio. Y la noticia del momento, el cártel de Sinaloa ha sido decapitado porque estas palabras que dijo la fiscal Paz Bondi se puede resumir el histórico juicio que se llevó a cabo ayer en la Corte del Distrito del Este de Nueva York ante el juez Brian Coogan, donde Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de 2 cargos de crimen organizado. La audiencia duró apenas 45 minutos. El Mayo reconoció ser el fundador del cártel de Sinaloa y dirigirlo en las últimas 5 décadas. De ordenar asesinatos, traficar droga y sin dar nombres, aseveró que sobornó a policías, mandos militares y políticos mexicanos como parte de su esquema criminal. Dentro de su acuerdo de culpabilidad, El Mayo deberá pagar $15,000 millones. Será el 13 de enero del 2026 cuando se lleve a cabo la audiencia para fijar su sentencia, la cual podría ser cadena perpetua luego de evitar la pena de muerte. Su abogado puntualizó que Ismael Zambada no aceptó ningún acuerdo ni dará más de lo que ya declaró. Para cooperar tienes que mencionar quiénes eran sus socios. Los socios, presidentes, diputados, militares. No va a cooperar. No va a cooperar el señor. ¿Obtiene algún beneficio? Nada. Nada. Él no gana nada cooperando. ¿Por qué lo hizo entonces? ¿Por qué declararse culpable? Él no gana nada cooperando, imagínense. Tras la audiencia, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, resaltó que es un triunfo sin precedentes que El Mayo y el Chapo, fundadores del cártel de Sinaloa, se encuentren detenidos en el país y agradeció la colaboración del gobierno mexicano para que eso fuera posible. Sin embargo, parece que seguirá siendo un misterio el cómo es que llevaron de México a Estados Unidos a Zambada, ya que Bondi evadió este tema. Escuche. Well, first we want to thank the Mexican authorities for all of their help in bringing all of these cartel leaders to justice. We're not going to comment on any of the specifics of any investigation. Mientras tanto, aquí en México, antes de que se llevara a cabo la audiencia de El Mayo, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que a su gobierno no le preocupaban las declaraciones de Zambada. ¿Hay inquietud en su gobierno sobre lo que pudiera declarar El Mayo? No. Pues lo que vaya a declarar, y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República. Hay un procedimiento. Bueno, luego de que el domingo saliera del Penal Federal de Hermosillo para continuar su proceso en libertad, Julio César Chávez Jr. reapareció ayer en un video en el que se le ve entrenando. Este habría sido grabado en el gimnasio Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada, que está en Hermosillo y donde han preparado diversos pugilistas. Ahí lo vemos, pues, como si nada. Y miren, mientras se llevaba a cabo el juicio de El Mayo y Chávez Jr. entrenaba en Sinaloa, se registraron enfrentamientos entre sujetos armados. Los criminales atravesaron y quemaron tráilers, autobuses para bloquear la carretera libre y de cuota a la altura del municipio de Escuinapa. Por varias horas permanecieron los narcobloqueos, lo que dejó a decenas de automovilistas varados. Ahora, las autoridades confirmaron los hechos violentos, pero hasta el momento no hay información sobre personas muertas o heridas.
Y de Sinaloa nos vamos a los límites entre Puebla y Morelos. Ayer un grupo de normalistas y padres de familia bloqueó por más de 8 horas la autopista interoceánica siglo XXI a la altura de Amilcingo para exigir que una de sus compañeras recibiera la asignación de plaza tras obtener el primer lugar en un examen de posición. Aseguran que el Instituto de Educación Básica de Morelos trata de anular los resultados obtenidos por Yesenia y negarle el nombramiento por la plaza, la cual ganó legítimamente. Y ayer en Colima, autoridades federales detuvieron a José Luis Sánchez, alias Chalamán, identificado como uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación y familiar de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho. Este sujeto cuenta con una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos por delitos contra la salud y asociación delictuosa. Y vean nada más lo que pasó aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía de Xochimilco. Policías de investigación catearon una casa relacionada con Jesús, integrante de los Rodolfos, quien está relacionado con el homicidio de los colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada y se encuentra prófugo. En el domicilio de la colonia San Marcos Norte solo se decomisaron 19 dosis de marihuana, así como 16 dosis de droga sintética. En más de este caso, ayer un juez vinculó a proceso a Neri, una de las 13 personas detenidas por el asesinato de Jimena y José, por lo que va a permanecer en el penal de Santa Marta, Acatitla. Se fijaron 3 meses para el cierre de las investigaciones, ya que está acusada de los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa. Y es momento de ir a Guadalajara. Esta madrugada se generó información importante. Fernando Núñez, corresponsal de Imagen Noticias, tiene el reporte. Adelante, Fernando. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos desde Guadalajara. Hoy con información importante que se ha registrado durante las últimas horas en esta guardia nocturna. Les cuento que una pareja acudió hasta un puesto de socorro del municipio de Tonalá por sus propios medios, luego de que tanto hombre como mujer presentaran lesiones generadas por un arma de fuego. Estos hechos habrían ocurrido en calles de la colonia El Aguatán de este municipio alfarero. Trasciende de manera extraoficial y de forma preliminar que un sujeto habría ingresado hasta su domicilio y habría realizado el ataque de manera directa, sin mediar palabra, para posteriormente escapar del lugar. Debido a cómo ocurrieron los hechos y a las condiciones de la zona, que influye también la hora a la que se registra este acontecimiento, ya cerca del filo de la medianoche, no hay algún presunto testigo que pueda brindar mayor información al respecto, o incluso debido a que la agresión ocurrió pues de tal manera y que sorprendió a esta pareja, pues tampoco hay mucha información sobre la declaración de los afectados. La Fiscalía del Estado, por supuesto, ya ha abierto una carpeta de investigación en torno a este hecho que permita, pues una vez se lleven a cabo las diligencias correspondientes, poder esclarecer lo ocurrido. En tanto, pues tanto hombre como mujer reciben las atenciones médicas en este puesto de socorro del municipio de Tonalá para poder mejorar su condición de salud, que al menos fue reportada en estado regular. Pero también contarles sobre otro acontecimiento que también tiene lugar en el municipio tonalteca. Se trata de una patrulla de la Comisaría de Seguridad Pública que recibió un impacto de arma de fuego. Cosa curiosa, porque este acontecimiento ocurre justo en un módulo de seguridad de la Policía Tonalteca que se ubica sobre la carretera libre a Zapotlanejo y la calle Hipódromo. Prácticamente estos hechos en la zona de Tateposco. Decirles que tras este acontecimiento no hay personas detenidas, poca información sobre quién habría realizado el disparo. Es una vía de tránsito de vehículos bastante concurrida y que además lo hacen a alta velocidad, por lo cual pues incluso este disparo habría sorprendido a los elementos. Compañeros, en materia de seguridad, los dos acontecimientos más relevantes que se han registrado durante las últimas horas. Mi reporte. Gracias, Fernando. Bueno, otro asalto con violencia ocurrió en Tultitlán contra un trailero que se encontraba estacionado sobre el circuito exterior mexiquense. Miren, 3 hombres encapuchados y con cubrebocas rompieron los vidrios, sacaron a la fuerza al conductor y en ese momento otro sujeto con gorra y un cigarro en la boca se subió a la unidad para después escapar.
Solamente les bastaron 20 segundos para robar y huir. Vean nada más cómo lo tienen todo, pero como matemáticas, sí. Y miren, en otros temas, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, y el director de Protección Civil, Ubaldo González, justificaron su poca actuación ante las pasadas lluvias registradas el jueves y viernes que generaron varios daños en varios municipios. Y el edil de Cuernavaca fue criticado por estar de viaje en Las Vegas durante la contingencia y ofreció disculpas. Además, rechazó las acusaciones de los afectados por no haber actuado a tiempo y dijo que no va a renunciar a su cargo. Es cierta, sí, el jueves salí de Cuernavaca a Las Vegas, estuve allá hasta el día de ayer. Creo que mi error fue haber salido en días laborales. Bueno, y nos vamos a Querétaro, donde lamentablemente aumentó a 3 el número de muertos por las fuertes lluvias que azotaron a la ciudad este fin de semana. El sábado localizaron los cuerpos de Citlali e Iris en la colonia Peñuelas y ayer hallaron a Matías Gómez Rodríguez en un canal de agua de lluvia. El gobierno estatal declaró en emergencia a los municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora, donde más de 2,000 personas y 2,000 viviendas resultaron afectadas. Los daños podrían rebasar los 80 millones de pesos. Ahora nos vamos a Mexicali, en Baja California. Ve nada más, tuvieron que lidiar no solo con las lluvias, sino también con una tormenta de arena. Esto generó caos vial por las inundaciones, además de apagones en varias zonas. Las clases fueron suspendidas en el turno vespertino, así como las actividades en edificios de gobierno y parques públicos. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas o desaparecidas. ¿Qué tal? Abrázate, no te faltes, no te faltes. Suéltale, suéltale, suéltale. Y así fue como equipos de emergencia rescataron con vida a Jesús Velázquez, quien fue arrastrado por un arroyo en Nogales, Sonora. De acuerdo con la policía, él y otro amigo conocido como el Barbas estaban en una taquería cuando comenzó a llover y en cuestión de minutos el agua comenzó a subir. Ahora Jesús resultó con una lesión en el brazo, su amigo sigue lamentablemente desaparecido. El sábado una mujer cayó a un socavón, esto en la alcaldía Gustavo A. Madero. Autoridades de los servicios urbanos de la demarcación acordonaron el área para los trabajos. Dentro de las labores talaron 2 árboles, una jacaranda, un eucalipto. Estos 2 árboles están en la zona donde se originó el socavón. Ahí van a realizar una excavación para detectar el origen de la oquedad. Y miren, un socavón más apareció en Veracruz. Este midió más de 7 metros. Se originó en la carretera federal Tlapocoyacán, Martínez de la Torre, y al parecer por la fragilidad de la carpeta asfáltica y las lluvias que se registraron el fin de semana, este socavón provocó la detención de los vehículos por más de 10 horas. Durante el día de ayer, autoridades realizaron trabajos de rehabilitación para poder reabrir el paso. Y ahora nos vamos hasta Nuevo León, donde autoridades buscan a Jocelyn de la Cruz González, una joven de 15 años quien desapareció en Monterrey. La mujer se encontraba en un restaurant-bar dentro de un centro comercial, pero por ahora las autoridades han manejado esta situación con total hermetismo. Sin embargo, los detectives han entrevistado a los encargados del lugar, así también como a los del negocio aledaños, en busca de pistas que ayuden a dar con su paradero. En otros asuntos, el fiscal de Tabasco, Óscar Donatiu Vázquez, informó que fueron detenidas 2 personas relacionadas con el robo en una plataforma petrolera de Pemex allá en Campeche. La detención fue hecha por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Tabasco junto con la Marina. Junto a ellos se recuperaron varios equipos. También informan que continúan trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la República. Y en otros temas, autoridades federales dieron uno de los golpes más fuertes al contrabando en este sexenio, luego de un operativo estratégico de supervisión en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El titular de la Agencia Nacional de Aduanas confirmó la identificación de 18 empresas con operaciones irregulares al tiempo que realizó el embargo de más de 10.699.000 cajetillas de cigarros.
Este operativo tuvo como propósito reforzar las acciones de inspección, control y verificación del comercio exterior con el objetivo de prevenir y erradicar actividades ilícitas como el contrabando, así como combatir el mal uso de los programas de fomento económico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Nuria Gil, son las 6:22 de la mañana y les traemos el pronóstico del tiempo para los próximos 3 días aquí en la Ciudad de México. Para todas las personas que están preguntando, Nuri, ¿va a seguir lloviendo? No voy a poder sacar mi paraguas o dejarlo en el coche. Bueno, pues ¿qué creen? Este martes tenemos 25 grados máxima, mínima 14. Por ahora no hay probabilidad de lluvia, pero recuerden que esto puede cambiar. Aquí los mantendremos informados. El miércoles 22 grados máxima, mínima 14. Miércoles sí hay probabilidad de lluvia, sobre todo por la tarde. Lo mismo para el jueves, 24 grados máxima, mínima 14. Así que miércoles y jueves probablemente se espera que haya mucha lluvia aquí en la Ciudad de México. Igual tomen todos sus precauciones. Vámonos a Guadalajara este martes, 27 grados máxima, mínima 16. Probabilidad de lluvia también por allá hay precipitaciones. Miércoles 27 grados máxima, mínima 16, pero cielo parcialmente nublado. Lo mismo para el jueves, pero también hay probabilidad de precipitaciones. Así que así están las condiciones para Guadalajara estos próximos 3 días. Vámonos hasta Monterrey. Este martes 31 grados máxima, mínima 22, también martes muy lluvioso, mucha precipitación por allá. Miércoles no está tan presente la lluvia, lo mismo para el jueves, prácticamente mismas condiciones, 35 grados máxima, mínima 22. Así que Monterrey también bien prevenidos este martes con paragüitas, ya saben, a cubrirse de la lluvia. Boca del Río, Veracruz, este martes 30 grados máxima, mínima 24, probabilidad de lluvia. Miércoles prácticamente mismas condiciones, cielo parcialmente despejado, lo mismo para el jueves. Así que bueno, pues ahí van a estar las temperaturas para este martes, miércoles y jueves en Boca del Río. Puerto Vallarta este martes 33 grados máxima, presencia de lluvia y precipitaciones, 23 grados mínima. Lo mismo para el jueves, también hay probabilidad de lluvia y de tormenta, pero con 34 grados máxima, mínima 24. Ahí va a estar también Puerto Vallarta con estas temperaturas, oscilando entre los 33 y 34 grados máxima. Entonces, bueno, pues así están las condiciones también. Las mínimas se mantienen, incluso el jueves, bueno, pues tenemos probabilidad de lluvia con mínima de 24. Así que así están las condiciones para estos próximos 3 días. Y bueno, pues hay que estar muy pendientes de toda la información. Ya son las 6:30, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Mi compañero José Antonio García se encuentra en la Avenida Patriotismo. Pepe Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Efectivamente, aquí al cruce con el Puente de la Morena. 14 grados centígrados la temperatura aquí en este lugar y te muestro en estos momentos la actividad vehicular que se está generando ya con pues aumento a la carga, principalmente en dirección hacia la zona de Benjamín Franklin, las inmediaciones de la zona del viaducto. Hay que tener precaución para quien se vaya a desplazar en este y pues en la mayoría de las calles de la Ciudad de México, luego de la lluvia de anoche que cayó pues prácticamente toda la ciudad, algunas calles aún con pues presencia de algunos charcos, así que hay que tener mucho cuidado para quien se vaya a desplazar en las inmediaciones de aquí en la zona de Patriotismo, las inmediaciones de la zona del viaducto, calzada de Tlalpan, bajo puentes de las inmediaciones de la zona de la Colonia Obrera, también en la zona del anillo periférico, calzada de Tlalpan, tenemos reporte de algunos pequeños encharcamientos que se han generado en este lugar. Por lo pronto, la información que tenemos, Enrique, muy buen día. Una avenida que hay que tener cuidado, sobre todo por la ciclopista, mi querido José Antonio, porque de repente los ciclistas creen que tienen exclusividad y no, lo que tienen es prioridad, así es que hay que tener cuidado y además decirle a los automovilistas, ahorita la toma que nos estaba regalando, respeten el espacio para las motos y las motos respeten la cebra, porque el camión se estaba pasando tantito a la zona de las motos y las motos estaban pasando tantito a la cebra, entonces eso es un relajo que puede traer consecuencias para la ciudadanía. Atalo, que Atalo mata. ¿Sí? ¿Dónde andas? Que te nos estás escondiendo. No le dudes, Mona, no le dudes. Aquí estamos ya. Mira, fíjate que hay una nota curiosa que te quiero presentar a ti y a nuestro público. Qué interesante porque fue un final feliz, digo, al fin y al cabo, pero todo empezó por un incendio en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón, donde finalmente los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que fueron alertados, ellos a su vez pues también hicieron el llamado al heroico cuerpo de bomberos para pues apoyar, ¿no?, en este incendio, en esta conflagración. Eso no fue la nota. Aquí digamos que lo central fue que cuando trataron de ingresar a este domicilio,
lleno de humo. Pues primero para revisar si es que había personas adentro. Lo único que encontraron fue a este perrito, un perro de raza pequeña que estaba envuelto en una cobija. Alguien lo olvidó o alguien lo dejó ahí debido a la concentración de humo y al fuego. Y los policías lo pudieron rescatar así en brazos, pero pues desafortunadamente estaba sofocado por la inhalación de humo que pues había respirado en todo el momento y no podía salir de ese domicilio. Finalmente, pues bueno, lo pusieron a salvo. Parece ser que pues así temblando, es un tipo chihuahua este perrito, pero afortunadamente parece ser que lo lograron controlar. Pero aquí también lo importante, fíjate, y el llamado ahí a la gente, hay que tener mucho cuidado. Este incendio se dio gracias desafortunadamente a una plancha que se quedó conectada, se sobrecalentó y eso provocó el incendio en este domicilio. Así que hay que tener mucho cuidado. Te digo, final feliz por este perrito, pero pues pudo haber causado la muerte del perrito o de alguna otra persona que vivía en ese domicilio. Así es, gracias Atalo. Y mira qué bueno que sobrevivió el perrito y héroes en verdad los oficiales. Qué bueno que lo hicieron así. Gracias Atalo, te vemos en un momento. Así es, mi querido Robert, ¿qué está pasando en la limusina naranja, en la limusina del pueblo? Le cuento que hoy es un día relativamente tranquilo, esperemos que así siga para el metro. Hay una demora de 5 minutos para la línea 1 y la línea 2, 6 para la 3 y la 4, así como la 5, 5 para la 6. Ahora, ¿qué pasa con la línea 7? Bueno, pues le cuento que la línea 7 trae un retraso aproximado de 5 minutos, 6 minutos para la 8, 5 para la 9, al igual que para la 12 y 6 minutos para la A y para la B. Ahora vamos a ver qué está pasando con el Metrobús, que está pues arriba. Y es que lo que nos dice el Metrobús, hay un servicio regular. El martes está bastante tranquilo después de las lluvias y todo el relajo. Servicio regular para la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así es que tómelo en consideración. Hay que aprender. El martes está muy tranquilito el día de hoy. Y sobre la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que tiene un avance del 10% y que los trabajos quedarán listos para junio del 2026 para el inicio del Mundial de Fútbol. Además, en la conferencia matutina de ayer, la mandataria adelantó que en los próximos días, junto con los gobernadores de Jalisco, de Nuevo León y con la jefa de gobierno, se dará un informe general de los trabajos que se realizan en las ciudades para recibir los encuentros pamboleros. Y miren, el director de Mexicana General, Leobardo Ávila Bojorquez, afirmó que la aerolínea tiene trazada la ruta para superar este año los 400,000 pasajeros transportados en sus 14 rutas. Además, ayer se realizó el primer vuelo de la aeronave de fabricación brasileña Embraer E1195E2, que despegó con 132 pasajeros a bordo desde la AIFA. Esto con destino a la terminal internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció 15 acciones para reforzar la alerta de género en la capital del país, activa desde el 2019. La medida más destacada es la creación de la Policía de Género, integrada por 438 elementos de proximidad que patrullarán zonas de alta violencia familiar. También anunció reformas legales como la creación del delito de violencia de género en el ámbito familiar y modificaciones a la ley de establecimientos mercantiles para implementar protocolos de prevención de feminicidios en hoteles. Según la mandataria, la alerta de género ya muestra resultados. Los feminicidios bajaron de 42 casos entre enero y julio del 2024 a 24 en el mismo periodo del 2025. Y miren, recordemos que el violentómetro creado por el Politécnico permite clasificar y reconocer los diferentes niveles de violencia, que van desde bromas hirientes, descalificaciones, hasta golpes de juego, amenazas, abuso sexual y asesinato. Es bien importante tenerlo presente, ya que al visibilizar la violencia se impulsa a las víctimas y testigos a alzar la voz y buscar ayuda, ya sea mediante denuncias formales o acudiendo a instituciones especializadas.
Y tras la presentación de las 15 acciones para reforzar la alerta de género, la jefa de gobierno Clara Brugada, junto con el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, dieron el banderazo de salida a 30 patrullas de la nueva Policía de Género, conformada por 483 mujeres y hombres policías de proximidad, capacitados para prevenir y atender casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Se espera que para finales de este año se sumen 43 patrullas más para un total de 73 unidades color morado. Y miren, en otros temas, las lenguas indígenas de México han resistido durante más de 500 años frente a la discriminación, la migración, la violencia y la falta de políticas públicas. Según el doctor Francisco Arellanes de la UNAM, pese a todos estos desafíos, las comunidades han logrado adaptarse y buscar espacios para preservar su cultura y evitar el olvido. Por ello, los pueblos originarios se agrupan en otras ciudades o países como la Ciudad de México, Tijuana, Monterrey y diversas urbes de Estados Unidos para hablar su lengua, mantener sus tradiciones y proteger su identidad. Y miren, en Estados Unidos las autoridades sanitarias suspendieron la licencia de una vacuna contra el virus del chikungunya tras reportes de efectos adversos graves. Esta vacuna, desarrollada por la farmacéutica francesa Valneva, aprobada por la FDA en 2023, es una de las 2 únicas autorizadas en ese país. La suspensión es inmediata y responde a casos graves principalmente en personas mayores de 70 años. Valneva dijo que evalúa los próximos pasos y el impacto financiero mientras mantiene su compromiso de garantizar el acceso a la vacuna ante el aumento global del chikungunya. Vamos ahora a un resumen de información. En el centenario del Banco de México, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló los principales retos para el país. Afirmó que el futuro de la banca debe centrarse en el bienestar de la población. Sheinbaum destacó la necesidad de ampliar el acceso a créditos para las pequeñas y medianas empresas, emprendedores y familias, ya que el financiamiento debe ser un motor para el desarrollo y no un privilegio. Además, urgió acelerar la digitalización y el acceso a Internet para que la innovación financiera beneficie a todos, especialmente a aquellos que históricamente han sido excluidos del sistema bancario. En el Congreso de la Ciudad de México, Xochitl Bravo podría perder la coordinación de la bancada de Morena. Hay fuertes rumores de inconformidad entre los diputados por la forma que ha manejado el grupo parlamentario. Algunos señalan que Bravo ha impuesto su voluntad sin dialogar y que no ha respetado los acuerdos internos. Incluso se comenta que no ha entregado a los diputados los recursos correspondientes a sus prerrogativas. Ante esta situación, los legisladores de Morena buscan un cambio y el nombre que suena con más fuerza para sustituirla es el de Marta Ávila, actual presidenta de la mesa directiva. Fue instalado el Gabinete Metropolitano para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, una iniciativa crucial que reúne autoridades de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Puebla y Tlaxcala. El objetivo principal es articular esfuerzos y recursos para fortalecer la colaboración entre fiscalías y comisiones de búsqueda. Para ello, se busca unificar datos y estandarizar fichas de personas fallecidas para agilizar la identificación y las labores de búsqueda. Si vamos ahora al clima, vamos a ver si llueve, si no llueve, si vamos a poder sacar a tender la ropa o qué va a pasar. Mi querida Nuri, buenos días. Buenos días, querido Quique. Pues así es, aquí les tenemos toda la información meteorológica para este martes y prepárense porque seguimos con mucha actividad en el cielo. La tormenta tropical Juliet sigue golpeando el Pacífico, ocasionando lluvias fuertes en Baja California Sur. Se localizó a 760 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y por ahora no representa riesgo para el territorio mexicano, pero sí genera oleaje elevado en Baja California Sur y se prevé también que para hoy evolucione e incluso en los siguientes días a que sea baja presión remanente con vientos de hasta 111 kilómetros por hora, así que seguiremos pendientes de cualquier actualización. Por otro lado, les platico que el monzón mexicano, junto con una vaguada en altura y la inestabilidad atmosférica, va a generar lluvias intensas en Sinaloa y Nayarit, además de muy fuertes en Chihuahua y Durango y fuertes en Sonora y Baja California Sur. Ahora en el centro y occidente del país también se esperan tormentas importantes, lluvias intensas en Jalisco y Colima y muy fuertes en Michoacán, Puebla y Veracruz. En el sureste, atención a Oaxaca, Chiapas y Tabasco, porque se prevén lluvias intensas y muy fuertes, sobre todo en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todas estas lluvias pueden traer descargas eléctricas, granizo, deslaves e inundaciones, así que manejen con cuidado y por favor no se confíen. Así que aquí tenemos la información meteorológica para hoy, para este martes que va a estar bastante movido con muchísima lluvia también aquí en la Ciudad de México.
He will never walk free again. El Mayo Zambada se declara culpable en Estados Unidos y fiscal general agradece a México por llevar líderes de cárteles ante la justicia. Julio César Chávez Jr. reaparece en público tras salir de prisión. Encuentran a bebé abandonado en baños del Metro Guam en Iztapalapa. ¿Qué ganan con esa posición obsequiosa? Noroña acusa a Alejandro Moreno de traición tras solidarizarse con la senadora Lili Telles. Gremio cervecero artesanal enfrenta crisis que podría extinguir su industria. Y ayer en la Corte del Distrito Este de Nueva York, ante el juez Brian Cogan, Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de 2 cargos de crimen organizado. La audiencia duró apenas 45 minutos y esto fue lo que pasó. Drug kingpin Ismael Zambada Garcia, also known as El Mayo, has confessed to a lifetime of crime in service to the Sinaloa cartel, a foreign terrorist organization. Thanks to the relentless work of our prosecutors and our federal agents, El Mayo will spend the rest of his life behind bars. Ismael El Mayo Zambada, quien escapó de la justicia durante décadas, prefirió no ir a juicio y decidió declararse culpable de narcotráfico ante el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn, en Nueva York. El Mayo faces a sentence of life in prison without the possibility of parole. En los 45 minutos que duró la audiencia ante el juez Brian Cogan, fiscales y agentes de la DEA, el máximo líder del cártel de Sinaloa aceptó haber dirigido una red criminal por más de 5 décadas y admitió ser responsable de la importación y distribución de cantidades masivas de drogas. Empecé a involucrarme en las drogas ilegales en 1969, cuando tenía 19 años, y planté marihuana por primera vez. Ordené a los pistoleros que mataran a otras personas para beneficiar o provocar beneficios a nuestra red criminal. Hubo muchos muertos. También murieron muchas gentes inocentes. También dijo que sobornó a policías, mandos militares y políticos mexicanos como parte de su esquema criminal. Horas antes de la audiencia, la presidenta Sheinbaum fue cuestionada en su conferencia sobre si había preocupación en su gobierno de lo que revelaría el narcotraficante, a lo que ella respondió. ¿Hay inquietud en su gobierno sobre lo que pudiera declarar El Mayo? No. Lo que vaya a declarar, y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República. Hay un procedimiento. Por su parte, el abogado del Mayo Zambada aseguró saliendo de la audiencia que no llegó a ningún acuerdo con los fiscales. Bueno, si para cooperar tiene que mencionar quiénes eran sus socios. Los socios presidentes, diputados, militares. No va a cooperar. No va a cooperar el señor. ¿Obtiene algún beneficio? Nada, nada. Él no gana nada cooperando. ¿Por qué lo hizo entonces? ¿Por qué declararse culpable? Porque está culpable. Fue el 10 de agosto pasado cuando Zambada denunció en una carta haber sido secuestrado el 25 de julio por el hijo del Chapo Guzmán, tras hacerlo subir a un avión a base de mentiras para después ser detenido en Nuevo México por agentes de la DEA. En un inicio, fue acusado de 24 cargos, de los cuales 17 están relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas. Los 7 restantes están pendientes en El Paso, Texas. Tras declararse culpable, El Mayo Zambada evitó su pena de muerte. En la sala del tribunal, el capo pidió disculpas por sus acciones, se comprometió a pagar $15,000 millones al gobierno de Estados Unidos y será hasta el 13 de enero del próximo año cuando el juez defina su sentencia. Is an historic day. With today's plea, the Sinaloa cartel has been decapitated.
Y así fue como el Mayo Zambada se une a una lista de narcotraficantes que han enfrentado la justicia en Estados Unidos junto a Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, acusado de tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, entre otros. Damaso López Núñez, alias el licenciado, alto miembro del cártel de Sinaloa, que se declaró culpable de conspiración para traficar cocaína. Vicente Zambada Niebla, hijo de El Mayo Zambada y miembro del cártel de Sinaloa, admitió conspirar para traficar cocaína y heroína. Además, Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, quien es culpable de narcotráfico, armas y lavado. Y obviamente no podemos olvidar a su hermano Joaquín Guzmán, a Rafael Caro Quintero, los hermanos Treviño, el Z40, el Z42 y Vicente Carrillo Fuentes, el hermano del Señor de los Cielos, entre muchos otros. Y luego de que el domingo saliera del penal federal de Hermosillo para continuar su libertad en proceso en libertad, Julio César Chávez Jr. reapareció ayer en un video en el cual se le ve entrenando. Este habría sido grabado en el gimnasio Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada, que está en Hermosillo, y donde han preparado diversos pugilistas. Y miren, mientras se llevaba a cabo el juicio del Mayo y Chávez Jr. entrenaba, en Sinaloa se registraron enfrentamientos entre sujetos armados. Los criminales atravesaron y quemaron tráilers, autobuses para bloquear la carretera libre y de cuota a la altura del municipio de Escuinapa. Por varias horas permanecieron los narcobloqueos, lo que dejó a decenas de automovilistas varados. Ahora, las autoridades confirmaron los hechos violentos, pero hasta el momento no hay información sobre personas muertas o heridas. Y en la garita peatonal de Morley, esto en Nogales, Sonora, fue detenido la madrugada del domingo Juan Manuel Ruiz, asesor jurídico del Ayuntamiento de Nogales, gracias a una alerta de las autoridades estadounidenses, ya que el funcionario contaba con una orden de aprehensión. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, su captura se dio por delitos relacionados con su actividad como abogado en años anteriores. Fueron policías estatales quienes trasladaron al funcionario al centro penitenciario de Nogales. Y ahora nos vamos a Guerrero. En Chilapa, ayer por la mañana fueron encontrados 4 cuerpos desmembrados sobre la carretera federal que conecta con Chilpancingo. Los restos fueron esparcidos y las cabezas estaban en una base de madera junto a una narcomanta en la cual los acusaron de vender cristal. Las víctimas son 2 hombres y 2 mujeres quienes aparecieron en un video en redes sociales antes de ser asesinados. ¿Se acuerda del caso de Dulce, esta pequeñita de 12 años que fue asesinada presuntamente por una disputa por venta de drogas de su padrastro? Bueno, pues fue la madrugada del pasado 11 de agosto cuando un grupo de hombres a bordo de motocicletas llegaron armados, entraron a un inmueble a buscar al padrastro y dispararon a quemarropa, dándole directamente a la menor para después escapar. A 15 días de este caso, ayer fueron detenidos y vinculados a proceso 10 presuntos responsables integrantes de la familia michoacana. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los detenidos fueron ubicados luego de que se detectaran las unidades que utilizaron para llegar a la vivienda en donde estaba Dulce. Todos fueron procesados por el delito de homicidio. Y vea nada más esto y por favor tome muchas precauciones con sus hijos. En Nuevo León despidieron a Sofía Isabel, una pequeñita de apenas 1 año. Murió ahogada en su propia casa. La menor estaba al cuidado de su padre mientras su madre daba a luz a su segundo hijo. Vea la historia porque ¿sabe con qué se ahogó? Se ahogó en una cubeta. La extrañamos mucho a la niña. Así recuerda Lorena a Sofía Isabela, una pequeñita de apenas 8 meses que murió ahogada en una cubeta con agua mientras jugaba en su casa. Los hechos ocurrieron sobre la calle 2, casi esquina con la calle 27. La pequeña estaba bajo el cuidado de su padre Fermín González, ya que en ese momento su mamá, María Catalina, se encontraba hospitalizada, esperando dar a luz a su segunda hija. Una fuente señaló que su padre se apartó por unos minutos de su pequeña. Después comenzó a buscarla y al encontrarla vio que estaba su cabeza sumergida en el recipiente de 20 litros. Señalan que de inmediato intentó reanimarla, pero fue en vano, por lo que la trasladó a la clínica 24 del IMSS, en donde confirmaron su muerte. Nos duele mucho por el accidente que pasó, más bien. Un accidente lamentable. Sí, fue un accidente porque conozco a la mamá, a su papá. Pues era una niña muy alegre.
La veíamos todos los días, era de diario y pues jugaban con mis niñas. La ausencia de Sofía Isabela consternó a sus pequeños amigos. Por ahora la casa permanece cerrada y es que sus padres viajaron hacia el estado de Guanajuato porque de ahí eran originarios y ahí le darán el último adiós. Y miren, en la Ciudad de México, en menos de 48 horas se han reportado 2 casos de abandono de recién nacidos. Esto ha puesto en evidencia el problema de abandono infantil por la que atraviesa el país. Vea de lo que le hablo. En menos de 48 horas, en la Ciudad de México fueron localizados 2 bebés que habían sido abandonados. El primer caso ocurrió en la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, el domingo 24 de agosto. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades capitalinas después de escuchar el llanto de un bebé. Al llegar, policías encontraron al recién nacido envuelto, tendido sobre la calle. Sobre este caso, horas más tarde, gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia, se logró identificar a una mujer como principal sospechosa. Ella fue grabada caminando con el bebé en brazos momentos antes de que lo abandonara. Estaba abandonado. El segundo hallazgo ocurrió al exterior de la estación UAM de la línea 8 del metro. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el menor fue abandonado al interior de los baños públicos. Elementos policiales acudieron tras recibir el reporte de que en la colonia Barrio San Miguel en Iztapalapa se escuchaba el llanto de un bebé. Al ingresar a los sanitarios, encontraron a un recién nacido sobre el piso. Uno de los oficiales lo envolvió con su chamarra y de inmediato lo trasladaron a un hospital donde recibió atención médica especializada. En lo que va del 2025, el fenómeno de abandono de recién nacidos se ha agravado. En Tultitlán, Estado de México, vecinos encontraron a un bebé dentro de una bolsa de plástico en la calle. El padre, Lucio, de 18 años, y la madre, Diana, de 21, fueron detenidos y vinculados a proceso por homicidio en grado de tentativa. El menor permaneció hospitalizado varias semanas hasta ser dado de alta, quedando bajo custodia del DIF estatal. 3 meses después, en la Álvaro Obregón, encontraron a un bebé dentro de una bolsa de plástico en los sanitarios de una tienda de autoservicio. Paramédicos de Protección Civil informaron que tenía signos vitales estables y aproximadamente 8 meses de gestación. De acuerdo con cifras oficiales, cada año se registran más de 100 casos de abandono infantil en México. El Estado de México concentra el mayor número de reportes, seguido por la Ciudad de México y San Luis Potosí. Cabe destacar que, conforme al Código Penal Federal, el abandono de menores constituye un delito que puede ser sancionado con prisión y la pérdida de la patria potestad. Y en esta lista de héroes, hoy me da mucho gusto recibir en el estudio a uno de los héroes más. Está Daniel Espina, policía segundo del sector Tacubaya. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, Hola, gracias por estar con nosotros. Tú fuiste uno más de estos policías heroicos que de repente un día se encuentra a un recién nacido en alguna parte de la calle. Cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia que tuviste el sábado? Pues sí, efectivamente, 8:30 de la noche, sale una llamada por 911 de un bebé abandonado. ¿Tú estabas en qué sector? Tacubaya. ¿Más o menos en qué altura? ¿Lo encontraron en el metro, Avenida en la Jalisco, calle? No, Avenida Jalisco, sí, en la calle, abajo de un puente, Avenida Jalisco con periférico. Sale el llamado y me voy al lugar. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Evidentemente encuentro un bebé envuelto en una cobija. ¿Sí? Estaba lloviendo ese día. Y lo primero que hago es tomarlo en mis brazos y llevarlo a mi patrulla. Ahora nos estabas comentando que es un bebé de entre 2 y 4 meses. ¿Qué emociones son las que sientes cuando tienes que salvar en ese momento y actuar inmediatamente? Exactamente, tenemos protocolos de actuación por parte de la Secretaría y pues personalmente me siento a gusto, me siento muy bien por poder haber ayudado a una persona indefensa. Un bebé de... Daniel, ¿tú tienes hijos? Sí, tengo 3 varones. ¿Y qué sentiste en esta relación de primero actuar como oficial de policía y después los sentimientos que puede encontrar un padre? Pues sí, son sentimientos porque veo reflejado a mis hijos y no se vale que la gente haga ese tipo de acciones. Oye, Daniel, ¿y qué medidas se tomaron inmediatamente después de rescatar al bebé? ¿Qué fue lo que hiciste? Se pide el apoyo de una ambulancia. El bebé lloraba. El bebé lloraba y totalmente mojada su cobija estaba. Me quito mi chamarra, lo pongo en mi chamarra
y lo subo a mi patrulla. Pido una ambulancia que la verdad llegó muy rápido, Cruz Roja, y efectivamente ya le dan ahora sí que los primeros auxilios y se traslada a un hospital, al pediátrico de Tacubaya. Oye, Daniel, usted está mucho tiempo en la calle y se dan a la tarea de observar a la ciudadanía. Cada vez estamos viendo que es más frecuente el abandono de niños. Exactamente. ¿Tú a qué le podés atribuir? ¿Cómo ves a la sociedad? ¿Qué está pasando con estas nuevas generaciones? Pues que las nuevas generaciones pues, se embarazan a muy temprana edad y pues, no tienen una responsabilidad como tal. Sí, porque veíamos que eran unos chavitos. Pues sí, efectivamente son muy niños. Bueno, se ven aparentemente niños, pero la chica tiene 25 años y el joven tiene 27. Ya fueron detenidos. ¿Y cuáles van a ser las implicaciones legales? Bueno, ya se abre una carpeta de investigación y pues ya el Ministerio Público se encarga de... ¿Tú consideras que en el momento que lo encontraste, el bebé, como tú mencionas, mojado en esa situación, pudo haber muerto cuánto tiempo después? Pues indican los médicos que 10, 15 minutos, traía hipotermia muy poco y deshidratación, pero indican los paramédicos que sí, efectivamente, si se hubiera tardado más, el apoyo sí hubiera muerto. Todos los días en tu jornada pues son distintos, Sí. ¿no? Alguna vez te toca agarrar a la rata, Sí, otro exactamente. pelearte con un ciudadano, ahora rescatar un bebé. ¿Cómo llegas en estos días a tu casa? ¿Cuál es la reflexión que te llevas cuando ya te vas a dormir o cuando abrazas a tus hijos llegando a casa? Sí, efectivamente, pues es algo muy personal y veo a mis hijos y pues entran los sentimientos. ¿Y cómo le haces para no sacar esos sentimientos cuando estás como oficial? No, pues fuerte, nos hacemos los fuertes. Y yo creo que más que nada también importante, ¿qué es lo que quieres transmitirle a la comunidad pues sobre este tipo de situaciones que son tan brutales? Pues que no tengan hijos ahora sí que a temprana edad. ¿Y ahora qué sigue? Después de que encuentran este bebé, ¿cómo inicias el siguiente día? ¿Te has asombrado de lo que te vas a poder encontrar o crees que ya llegaste a tu tope de asombro? No, porque bueno, ya se viralizó y la gente pues te mira bien, pues te felicitan y pues es un orgullo. Tienen protocolos para ello, ¿no? ¿Qué les dicen? ¿Qué les dan en la capacitación? Pues tenemos capacitación por medio de la Secretaría y lo primero es darle los primeros auxilios a la persona que realmente necesita el apoyo. En este caso fue un bebé y lo primero que es pues, pedir el apoyo médico. En este caso llega la ambulancia muy rápido y si no, pues tomar un criterio y trasladarlo a un hospital. Pues bueno, tu criterio de padre fue agarrar su chamarra y envolver al niño para llevarlo y que no fuera a estar más frío, ¿no? Y que la comunidad sepa, ¿no? Con este caso qué es lo que se debe hacer. Muchísimas gracias, Daniel, y gracias por tu valentía y por salvar a un bebé, salvar a alguien, en verdad. Daniel Gracias, Espina, Daniel. policía segundo del sector Tacubaya. Sí, gracias. A sus órdenes. Así es, y bueno, hay que estar pendientes y esto tiene consecuencias, así que recuerden que los oficiales tienen bastante que ver en nuestras vidas y te lo agradecemos mucho, Daniel, nuevamente Gracias. por este aprendizaje y lo que se debe hacer cuando pasan estos lamentables casos. Nosotros continuamos aquí en Imagen Noticias. No es un comportamiento individual, es una posición irresponsable de la oposición de franca traición a la patria, de franca traición a la patria. ¿Va a ser juzgado alguno de ellos por traición a la patria? No, porque no hay una legislación. Y yo, que he sido siempre defensor del artículo 61 constitucional, pues digo que es la piedra de toque de la discusión en el Congreso. Un capítulo más en esta novela con dos de sus protagonistas preferidos. Gerardo Fernández Noroña acusó a Alejandro Moreno Alito, presidente y senador del PRI, de respaldar la postura de Lili Téllez, calificando su comportamiento como una traición a la patria por supuestamente apoyar acciones consideradas peligrosas, como solicitar una mayor intervención extranjera en asuntos internos.
Ante esta acusación, Alito Moreno le respondió en su cuenta de X. Escribió que defender a una opositora frente a los abusos del poder no es traicionar a México. Señaló que traición a la patria es entregar el país al crimen organizado, proteger a los narcopolíticos de Morena y ser cómplice de un gobierno que persigue a quienes piensan distinto. Aseguró que la oposición no traiciona a México. La oposición lo defiende porque callar ante la violencia, la corrupción y la destrucción de nuestras instituciones, eso sí, sería traicionar al pueblo de México. ¿Cómo ve al presidente del PRI? Y bueno, siguiendo con el partido tricolor, ayer el senador Néstor Camarillo renunció a su militancia del PRI, por lo que el partido ahora solamente se quedará con 13 legisladores y pierde la vicepresidencia de la Cámara Alta, cediéndosela al Partido Verde. A través de sus redes sociales, Néstor anunció que no participará en el proceso de renovación de la dirigencia del PRI en Puebla, en donde estuvo al frente por 5 años, y emprenderá una nueva etapa política bajo lo que llamó una verdadera agenda ciudadana. En una decisión personal, libre y congruente, he decidido evolucionar, seguir del lado de la gente, pero sobre todo, a lo que nunca voy a renunciar es a encabezar una oposición responsable e inteligente que necesita Puebla y que necesita México. Mejor vámonos a temas de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a comenzar a trabajar con un pleno incompleto, porque a partir del 1 de septiembre serán 8 de sus 9 integrantes del pleno quienes rindan protesta ante el Senado, dado que el propio legislativo se negó a tomarle protesta virtual al ministro Arístides Guerrero, quien el fin de semana sufrió un accidente. La mesa directiva del Senado, responsable del ceremonial, aseguró que cuando Arístides esté plenamente recuperado de su accidente, el Senado lo llamará a que tome protesta del cargo de ministro y pueda comenzar a trabajar con sus compañeros. Y miren, luego de que agricultores y comerciantes de Durango aseguraran ser víctimas de extorsiones por parte de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, el diputado de Morena, Pedro Aces, rechazó las acusaciones y pidió que se presenten las pruebas ante las instancias correspondientes, ya que aseguró no solapan a nadie. Así lo dijo en entrevista para la segunda emisión de Imagen Radio con Héctor Figueroa. El líder de CATEM en el Estado ya también lo hizo, se puso a disposición de las autoridades para que se le revise. ¿Hay algún delito? Yo te quiero decir una cosa, no voy a meter las manos al fuego por nadie. El que haya hecho un delito lo tendrá que pagar. Y justo nos vamos a las calles. Mi compañero Ricardo Vitela nos reporta, ¿qué cree? Otro socavón. Ricardo, ¿cómo estás, amigo? Buenos días. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo están? Muy buenos días, gusto en saludarlos. Bueno, pues ahora este hundimiento que se ha generado y se ha pues prácticamente hecho más grande por las lluvias, exactamente afuera del metro Aquiles Cerdán, de la línea 7, es la alcaldía Azcapotzalco, sobre 16 de septiembre, esquina la vía Aquiles Cerdán. Mira nada más, Enrique, esto es parte de lo que es contiguo a la pared de las escaleras de este metro. Sabemos que este metro ir bajando la profundidad es más hacia la zona de los andenes y eso se está generando ya dicen los vecinos de aquí y comerciantes que ya tiene bastante tiempo, pero este año con las lluvias se ha generado más fuerte y más profundo en esta zona y es un peligro para los peatones que tienen que pasar por este punto y mientras tanto, pues bueno, no han hecho nada las autoridades ni de la alcaldía ni del sistema de transporte colectivo Metro para, pues de alguna manera arreglar esto y que no vaya a ser y vaya a causar una tragedia o un accidente. Mira, ya cuando nos vieron aquí, pues ya están saliendo, ya están poniendo estos señalamientos, no estaban, pero pues como ya saben que estamos aquí, pues ahora sí ya se van a poner a trabajar, mi estimado Enrique. Pues sí, ya pusieron los trafitamos, yo creo que ya con eso aguanta otro mes más y a ver si así lo arregla, ¿no, mi querido Ricardo? Pues sí, pero solamente hasta que venimos nosotros, están los medios, se pusieron a chambear, porque esto no había pasado hasta que nosotros nos hicimos presentes, y mientras tanto esperemos que lo arreglen, porque pues el hundimiento está preocupante, ¿eh? Y se puede hacer más grande y esto puede ocasionar otro problema. Pues ahí está, quedamos una vez más en lo dicho. Vamos a invitar a Ricardo Vitela a todos los socavones para que pronto al menos los avisen dónde están. Gracias, Ricardo, buena tarde.
Continuamos al pendiente, mi estimado Enrique, un abrazo, buenos días. Pásale bien. Oiga, vamos a otros temas. Ha pasado un mes y medio desde que aquí en Imagen Noticias le dimos voz a los cientos de pequeños y medianos empresarios que dicen ser víctimas del Instituto de la Verificación Administrativa de la Ciudad de México y su operativo de la noche es de todos. Las denuncias continúan y ahora es el gremio de cerveceros artesanales que dice se sienten en peligro de extinción. Vean nada más de lo que se trata, no nos vayan a quitar los cerveceros artesanales, por favor. Llevamos 6 meses cerrados, está lleno de polvo. ¿Te genera nostalgia? Claro, sí, no, por supuesto. Es que me genera ese tipo de sentimiento de que, como te decía, llevamos pues, una década en Portales, entonces se pierde un espacio. El gremio de cerveceros artesanales advierte que enfrenta una crisis que podría extinguir su industria en la Ciudad de México. Si se continúan cerrando nuestros centros de cerveza artesanal, no creo que pasen del año. Se dicen víctimas del Instituto de la Verificación Administrativa, el cual ha clausurado y suspendido cientos de establecimientos este año con un repentino cambio en el rigor de sus verificaciones, según han denunciado empresarios de distintos giros. Al menos 17 centros cerveceros artesanales o tap rooms han cerrado sus cortinas a causa de esto, informó la asociación Épica. Sin embargo, el daño se extiende a productores locales en todo el valle, algunos de ellos con una producción menor a los 100 litros al mes. Nosotros hemos parado operación por el mismo problema de que no hay puntos de venta en donde ofrecer nuestro producto. Hicimos la lucha por seguir el procedimiento, pero al final de cuentas es cansado el procedimiento. El tap room de este joven en Santa Úrsula fue clausurado por el INVEA en febrero. Él y sus socios optaron por declararse en bancarrota ante las supuestas trabas del sistema. Mucha de la cerveza artesanal que se produce en la Ciudad de México sale de este tipo de lugares. O sea, es de colonias, de barrios, y los cuales nosotros dijimos, ¿por qué no llevar este tipo de bebidas al mismo barrio? El problema parece ser el mismo en todos los casos. El INVEA les exige a los tap rooms contar con un giro de impacto vecinal o zonal, que es equivalente a una chelería, antro o centro nocturno ruidoso. Ellos aseguran que el bajo impacto se apega más a sus actividades. Mi establecimiento era de aproximadamente menos de 20 metros cuadrados. Yo sí puedo tener un impacto vecinal, pero primero para tramitar ese documento probablemente no me lo vayan a dar solamente por el metraje. Al final del día no generamos la cantidad de ruido que se generan en otros establecimientos. Para evitar la extinción, los cerveceros fundaron este año la asociación Épica, con el fin de entablar un diálogo con el gobierno. Y en julio presentaron junto a la diputada Patricia Urriza una iniciativa en el Congreso capitalino que busca modificar la ley de establecimientos mercantiles para que sean reconocidos con una nueva figura legal. Ahora solo queda esperar que la reforma se apruebe antes de que sea demasiado tarde. Creemos que no nos están poniendo en la justa dimensión que debemos estar. ¿Qué le parece? Oiga, cabe destacar que Imagen Noticias buscó a la diputada Patricia Urriza para conocer el estatus de la reforma que daría certeza jurídica a los cerveceros artesanales, pero no respondió. Aquí le abrimos el foro a la diputada para que nos diga qué está pasando antes del 8 de agosto, que se supone debería de estar en vigor. Vamos a un corte y regresamos, no se vaya. Y un policía que acaba de matar a un ciudadano aquí, oficial. ¿Se acuerda de este caso? Bueno, pues hay nueva información de la muerte de Christopher, el joven que recibió un disparo tras una pelea con un oficial. Imagen Noticias habló con el abogado del oficial y esto fue lo que nos dijo. La riña en la que estuvieron involucrados los policías Luis Arturo y Julio César, que derivó en la muerte de Christopher, un joven de 21 años de edad, fue consecuencia de una persecución. Así lo confirmó el abogado de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El abogado señaló a Imagen Noticias que los policías recibieron una denuncia sobre la comisión de un delito por sujetos armados a bordo de motocicletas. Dijo que, momentos después, los elementos notaron el paso de 2 motocicletas de pista, sin placas de circulación a la vista y a exceso de velocidad. Al dar la indicación para que se detuvieran, fueron evadidos y comenzó la persecución.
Mis defendidos iban a bordo de una motoneta y ellos iban a bordo de 2 motocicletas. Inicia una persecución desde la colonia Morelos hasta la colonia Jardín Balbuena. Es donde dan alcance mis defendidos y empieza una situación de riña. El abogado señaló que Dionisio y su hijo Christopher, quienes viajaban en las motocicletas, adoptaron una actitud defensiva y se negaron a la inspección preventiva que se les solicitó. Son recibidos con golpes y patadas, entonces ellos, bajo la ley nacional que regula el uso de la fuerza, fueron subiendo de niveles para tratar de neutralizar. Uno de los que estaba peleando en contra de Julio César ya lo tenían en el suelo y le pateó esto obviamente por palabras de mi defendido, más de 2 ocasiones en la cabeza. Como se puede ver en el video, Christopher deja de golpear al oficial Julio César, quien luego saca su arma y dispara. El abogado argumentó que el disparo fue para neutralizar la confrontación, no para quitarle la vida al joven. Al principio él trata de reducir los movimientos, él hace lo que es efectúa lo que es el disparo, nunca tuvo la intención de darle lo que es la cabeza. Lo que es el resultado de la necropsia arroja que el disparo fue en el hombro y pues bueno, ese mismo disparo fue el que sale, atraviesa el hombro y entonces es el que impacta en la cabeza. Eso fue un solo disparo. Por este suceso, Julio César está imputado por el delito de homicidio calificado y Luis Arturo por abuso de autoridad. Los dos enfrentan el proceso bajo arresto domiciliario. El abogado afirmó que se buscará la reclasificación del cargo. ¿Qué opina usted sobre este caso? Y mire, hoy se van a realizar en el Reclusorio Oriente la nueva audiencia para los 2 policías involucrados, por lo que seguiremos muy pendientes de este polémico caso. Y mire, en otras noticias, la Marina sumó 2 nuevos integrantes caninos. Se trata de Cuautli y Temoc, que pasaron de estar en las calles a tener una mejor vida llena de mucho amor, como merecen ellos, en las oficinas de la Marina Grupo Aeroportuario. Vamos a ver esta nota. Cuautli y Temoc, nuevos integrantes de la Marina. Cuautli y Temoc hasta hace unos meses vivían en las calles y hoy son los nuevos integrantes de la Marina Grupo Aeroportuario. Cuautli llegó un 14 de abril, llegó solo, entró por la puerta de vehículos, llegó espantado, por parte de Marina decidimos adoptarlo. Primero llegó Cuautli, quien ingresó por una de las plumas de las oficinas y fue adoptado de inmediato. Temoc fue más osado, pues él se encontraba en la terminal aérea y fue descubierto por el director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el almirante Juan José Padilla. Un día en Terminal 2 lo encontró echado al lado de un pasajero. Como lo vio muy tranquilo, muy pasivo, muy cerca del pasajero, pensó que era la mascota. Entonces, al acercarse al pasajero para comentarle que su mascota tenía que estar siempre con correa, el pasajero le aclaró que no era su mascota, que era un perro de la calle, ¿no? Luego de ser adoptados, en agradecimiento cada uno decidió en dónde apoyarían. Cuautli en la caseta vehicular, pero le encanta subirse a los carros. Y Temoc en la peatonal. Él tiene su caseta también, justamente en la que estamos, la caseta peatonal. Él es quien vigila la puerta de entrada y de salida. Aquí es donde generalmente se convive, se la pasa y sobre todo porque le encanta que la gente que entra y sale lo pueda acariciar. Entonces, esta es la caseta de Temoc. Ambos no solo se encuentran en los puestos en donde ellos decidieron estar, sino también tienen acceso a las oficinas. Pero el más coqueto es Cuautli. Ahora, además de ayudar en la vigilancia, sirven para mejorar el ambiente laboral. Ambos lomitos de 3 y 1 año de edad que vivieron en la calle hoy tienen un entorno seguro y viven felices en su nuevo hogar, en la Marina Grupo Aeroportuario. Y nos vemos ahora hasta Estocolmo con mi adorada Paola Rojas. ¿Cómo vas, mi Pau? ¿Cómo ha ido todo por allá? Y justamente también por la importancia de todo este congreso que se está dando.
Pues, ¿qué te digo, querida Mónica? Han sido días muy emocionantes hoy, justamente en este edificio hermoso que ves a mis espaldas, el Palacio del Ayuntamiento, va a ocurrir la premiación de los mejores proyectos para cuidar el agua y para gestionarla de mejor manera. México está entre los finalistas, 2 jóvenes estudiantes de Jalisco nos representarán en un ratito más, así que terminando de informarles de todo lo relevante ocurrido en México y en el mundo, me voy corriendo y si hace falta hasta nadando para llegar a tiempo a celebrar a esos mexicanos y a respaldarlos, porque fíjate, tienen un proyecto muy interesante para reutilizar el agua que se convierte en residuo luego de producir maíz. No, mi papu, ¿qué te digo? Toda la mejor vibra y energía para en verdad nuestros mexicanos y hasta Guadalajara, Jalisco, en verdad que ellos tengan ahí junto contigo toda esta suerte de su proyecto. Gracias, mi Pau, querida, ahí te vamos a estar viendo. ¡Mua! Te mando muchos besos. Estamos en comunicación, te abrazo y te llevo sorpresas. Igualmente, mi Pau. Y regresamos a las calles de la Ciudad de México. José Antonio García se encuentra en Avenida Río San Joaquín. Pepe Toño, ¿qué nos tienes? Hola Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Efectivamente, estamos aquí al poniente de la Ciudad de México. Nos encontramos en la calle de Presa Falcón, casi esquina con Río San Joaquín. Y bueno, pues te vamos a mostrar el tremendo deterioro en el que se encuentra la calle. Verdaderamente, pues es increíble ver cómo se encuentra aquí llena de hoyos, llena de baches. Por lo menos hemos contado 12 baches de pues dimensiones muy considerables, estos que estamos observando aquí en el inicio de esta calle. Está exactamente casi en la esquina de Río San Joaquín, una actividad pues muy importante de actividad vehicular. Vemos cómo esta camioneta pues está cayendo en uno de los baches que hasta este momento están pues tapados con el agua de la lluvia que cayó la noche de anoche, pero son tremendos. Un policía de la auxiliar que está aquí pues tratando de agilizar la carga vehicular. Han colocado trafitambos para que los vehículos pues no caigan en estos baches, porque bueno, pues está muy peligroso aquí esta situación. Y como te digo, pues más de una decena de estos cráteres, parece una zona minada, la que tenemos aquí, prácticamente hasta las inmediaciones de la zona de Ejército Nacional. Por lo pronto el reporte que tenemos, Enrique, buen día. Imagínense nada más si les cuesta trabajo a los trailers, a los autobuses y a las camionetas, los coches, los motociclistas y los ciclistas, ¿qué pueden esperar? Pero bueno, en esta ciudad esto parece competencia, saber quién tiene el cráter más grande. José Antonio, muchísimas gracias. Y hoy es martes de canasta y nos enlazamos con Atalo Mata, quien se encuentra en la central. Mi querido Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. Quique, hoy vamos a promover y a proponer el elote porque pues este producto milenario, ¿no? De 7,000, 10,000 años de antigüedad, el origen, ¿no? Desde las civilizaciones mesoamericanas, pues hemos visto que finalmente este producto en septiembre, sobre todo ahora que vienen las fiestas patrias, es un producto muy demandado. Y estoy aquí en el área de flores y hortalizas en la central de abasto, justamente pues conociendo todo lo que hay aquí en la central de abasto. Y le voy a pedir ahí a nuestros amigos en cabina que nos muestren, por favor, este gráfico para ver algunos de los precios que tenemos ahí, como el elote tradicional que ya preparado, ya saben, con su mayonesa, queso y su chilito y todo, 30 pesos, elote cacahuacintle, también ya preparado en 50 pesos, los esquites en 35 pesos el vaso, elote rebanado 30 pesos el kilo, el costal de elote blanco 300 pesos, el costal de elote cacahuacintle 600 pesos. Y estamos aquí con algunos amigos de productores e introductores del elote, con Juan, por ejemplo. Juan, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, Atalos. Pues un saludo a todo tu auditorio y pues muy contentos de que nos visiten. Ya listos para vender el elote, ¿no? Sí, pues ahora sí que estamos esperando a que vengan a comprarnos. Ya se acerca el 15 de septiembre, ya ven que es algo tradicional el elote del 15. ¿Qué tipos de elotes tenemos aquí que podemos ver? Mira, aquí tenemos 4 tipos de elote que puedes encontrar aquí en el mercado. Tenemos 2 híbridos que son blanco y amarillo, 2 criollos que es el cacahuacincle y el elote Tehuacán, que proviene de Tehuacán, Puebla, precisamente ese es su nombre.
¿Y cómo podemos diferenciar, por ejemplo, el cacahuacintle del otro tradicional, del híbrido, no? Por ejemplo, su característica es el diente más ancho y la hoja viene pintada de morado. El híbrido es totalmente verde la hoja. Y ahí les vamos a dar un tip. Por ejemplo, estas hierbitas, estas y el pericón, ¿verdad? Que se llama, estas que es como sal, como piedritas. ¿Para qué sirven, mi estimado Juan? Pues le da un sabor particular al elote, o sea, cuando lo hierven, a algunos les gusta el sabor del pericón y a algunos la piedrita, como dices tú, es una sal, para que igual toma una tonalidad como amarilla el grano. Ahora le voy a pedir a Saúl que vengamos acá atrás a la olla de los elotes. A veces cuando, Artemio, mi estimado Artemio, buenos días. A veces cuando vemos que el elotero tiene aquí hierbitas dentro, pues es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Del pericón y del otro, ¿cómo se llama? Del tequesquite. Del tequesquite, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿eso qué le produce? ¿En qué le ayuda al grano? El tequesquite principalmente es una sal que desde nuestros antepasados la utilizaban para diferentes usos de su comida. En este caso se le agrega al elote para darle un mejor sabor y un color un poco amarillo, ¿sí? Y el sabor es más rico todavía. Ok, y la suavidad. Ahora, el viernes va a haber una fiesta a la cual ya estamos invitados. Ya estoy invitado, mi estimado Juan y Artemio, ¿verdad? Ya estoy invitado, me voy a pasar de este lado. Entonces, ¿qué nos van a ofrecer el viernes en la fiesta del elote aquí en la Central de Abasto? Porque va a haber productos elaborados con el elote. Así es, pues va a haber variedad, ¿no? Va a encontrar pan de elote, tamales, elotes asados, elotes hervidos, elotes emplatados, como algunos le llaman, con fritura. Va a haber el tradicional atole con elote, agua Así con es como elote. llegamos al final. ¿Ustedes qué son? ¿Team esquite, elote o elote asado? ¿Qué les gusta más? Yo soy team elotón. ¿Por qué es atalotón? Ay, no, qué horror. Siempre Elote en vaso, mi no querido sé, Raúl, tú ¿En lo vaso? sabes, yo Elote te en vaso. amo. Crema, y luego les echan ya 20 Crema, mil cosas. mayonesa, queso, chile Todo. del que pica. A ver, limón. en Puebla hay unos tostiesquites. Hasta los sí, Doritos. Ah, bueno, ya nos vamos, nos escuchamos y nos vemos mañana. Una Usted, delicia. ¿a Con usted qué le elotes no gusta? tienen más.